La gastronomía peruana es reconocida como una de las más diversas del mundo. Solo basta con mirar su gran variedad de platos, desde el arroz chaufa y la causa limeña hasta los piquerones y, por supuesto, el infaltable ceviche. Sabores únicos que podemos disfrutar tanto en un buen restaurante como en una carretilla de barrio, porque la buena comida en el Perú se encuentra en cada rincón. Pero ¿alguna vez nos hemos puesto a pensar cómo se crearon algunos de estos platos? Cada receta tiene una historia, muchas veces marcada por la fusión de culturas, migraciones y adaptaciones que han dado fuerza a lo que hoy conocemos como comida peruana. Así que veamos algunos orígenes de comidas peruanas. Anticucho. Los anticuchos surgieron durante la conquista en el Perú en el siglo XVI. Los españoles introdujeron una serie de ingredientes desconocidos hasta entonces. Entre ellos se encontraba el ganado, y con ello las vacas, los puercos, las ovejas y las cabras. Y los camélidos andinos, como la llama y la alpaca, que habían sido fundamentales en la dieta prehispánica, comenzaron a ser desplazados y reemplazados por las carnes europeas, especialmente por la carne de res. Sin embargo, los españoles no consumían todo el animal, separaban algunas partes finas como el lomo o la pierna y despreciaban las vísceras y órganos internos por considerarlos poco higiénicos. Entre estas partes desechadas se encontraba el corazón de res, y fue precisamente este rechazo el que generó la oportunidad para que los africanos, sin acceso a ingredientes costosos ni cortes nobles de la carne, improvisaran sus propios platillos. Es así que la creatividad de los esclavos africanos les permitió experimentar con los despojos y sobras que les entregaban sus amos. Estas incluían mollejas, patas, el hígado y sobre todo el corazón de res. Lejos de resignarse, estos cocineros comenzaron a combinar los ingredientes con elementos locales, adobando el corazón con lo que tenían a la mano, como los ajíes andinos, el vinagre, el ajo, la sal, pimienta, comino, orégano. Luego cortaban la carne en trozos, la ensartaban en varillas de caña y las asaban a fuego directo, muchas veces en brasas improvisadas. Y así nació un plato que comenzaría a dejar huella, el anticucho. Con el tiempo, esta preparación traspasó los límites de las haciendas y los barrios marginales y comenzó a ser consumida por los sectores populares. Su sabor intenso, su preparación sencilla y su bajo costo lo hicieron ideal para la venta callejera. Tacu tacu. El tacu-tacu se originó durante la época del virreinato del Perú, siendo creado otra vez de la mano de los esclavos africanos. Como ya mencionamos, los esclavos no contaban con ingredientes finos y se veían obligados a utilizar lo que les sobraba de las cocinas coloniales. Entre estos ingredientes destacaban el arroz blanco cocido el día anterior, frijoles o menestras, que también eran sobras de días previos, grasa animal o aceite reutilizado de otras cocciones y condimentos básicos. En resumen, no se trataba de ingredientes costosos, todo eran sobras, pero gracias al ingenio culinario de los esclavos podían transformarse en un platillo delicioso. Como nada podía desperdiciarse, mezclaban los ingredientes en un recipiente de barro o metal, aplastándolos con una cuchara de madera o incluso con las manos, hasta formar una masa espesa y fácil de moldear, similar a las masas de harina, pero con desechos de comidas previas. Esta misma la calentaban en una sartén y allí hacían un sofrito básico con ajo molido, cebolla picada y ají amarillo. Una vez listo el sofrito, agregaban la masa y la freían hasta que se dorara. Puta, qué rico, Lomo saltado. El lomo saltado no nació de manera espontánea, sino como resultado de una mezcla, específicamente en la cocina criolla peruana y la cocina cantonesa china. Para entender su origen es necesario ubicarnos en el Perú de fines del siglo XIX, una época en la que la esclavitud ya había sido abolida y el país se enfrentaba a la necesidad de mano de obra para trabajar en las haciendas. Fue entonces cuando el Estado peruano, a través de contratos con compañías extranjeras, facilitó el ingreso de miles de inmigrantes chinos. Aunque originalmente fueron traídos como fuerza laboral para tareas agrícolas y de construcción, muchos de ellos terminaron asentándose en zonas urbanas como Lima, donde abrieron pequeños negocios como cocinas callejeras, y junto a ellos llegó un elemento que revolucionó la cocina peruana, el wok, y la técnica del salteado a fuego alto, propia de la cocina cantonesa. A diferencia de la cocción lenta y guisada de la tradición criolla, los chinos salteaban los ingredientes en aceite caliente, logrando cocciones rápidas y más sabrosas. Adicionalmente introdujeron salsa de soya, el uso del quión, vinagre de arroz, verduras cortas en tiras y carne. Y es así que comenzaron a combinarse con los ingredientes locales disponibles, como el ají amarillo, la cebolla roja y los tomates. Y ese fue el inicio de lo que conocemos hoy en día como lomo saltado. Aunque en un primer momento este plato se servía sin papas fritas. ¿Qué? De hecho, se servía originalmente con papas sancochadas. Y ya con la mezcla del arroz blanco y las papas fritas fue ganando más popularidad, y hoy en día lo podemos encontrar en cualquier restaurante peruano de cualquier barrio, pero sobre todo en los chifas, donde aún se mantiene viva su influencia asiática. Turrón de Doña Pepa.
El turrón de Doña Pepa es uno de los postres más emblemáticos del Perú, estrechamente vinculado a la devoción popular hacia el Señor de los Milagros, la imagen religiosa más venerada del país. Su origen es algo incierto, pero la historia más difundida sobre la creación de este dulce tiene como protagonista a Josefina Barmanillo, como comúnmente la conocen todos, Doña Pepa, una mujer afroperuana oriunda del Valle de Cañete, la cual era reconocida por su talento culinario. Según se cuenta, Josefina sufrió una parálisis en los brazos que le impedía trabajar, situación que la llevó a buscar ayuda espiritual. Movida por la fe, viajó a Lima para participar en la procesión del Señor de los Milagros. Tras su participación experimentó una recuperación milagrosa, lo que interpretó como una señal divina. En agradecimiento, creó un dulce especial que ofreció como ofrenda al Cristo Moreno, y este fue el turrón de Doña Pepa, el cual se elaboró a base de una masa de harina de trigo, manteca, yema de huevo, que se hornea en forma de barras. Estas se disponen en capas, se bañan con una miel espesa, que luego se decoran con grajeas y confites de colores que le otorgan su apariencia tan característica. Y con el tiempo, el turrón de Doña Pepa se convirtió en un símbolo de festividad del Señor de los Milagros, con la receta que fue transmitida de generación en generación y consolidándose como un icono de la repostería peruana. Pollo a la brasa. Uno de los platos más consumidos en el Perú, por no decir el más consumido, es el pollo a la brasa. Pero ¿cómo se originó este plato? La historia del pollo a la brasa comienza en 1949, cuando el inmigrante suizo Roger Schuller se estableció en el distrito de Atevitarte. Inicialmente Schuller se dedicó a la crianza de pollo, pero al enfrentar dificultades económicas decidió incursionar en el negocio de restaurantes. Observando a su cocinera asar pollos en brasa, tuvo la idea de ofrecer este plato al público, ofreciendo pollo asado al carbón. Con la creciente demanda del pollo, Schuller se vio obligado a usar un método para cocinar varios pollos simultáneamente. Para ello solicitó la ayuda de su compatriota, el ingeniero mecánico Frank Ulrich, quien diseñó un horno rotatorio conocido como rotombo. Este tipo de horno permitía usar múltiples pollos de manera uniforme y eficiente. De esta manera revolucionó la preparación del plato, sentando las bases para su producción en masa. Y es así que nació lo que podría ser la primera pollería del país, la Granja Azul. Originalmente, el pollo a la brasa se sazonaba únicamente con sal y se servía acompañado de papas fritas, pero con el pasar de los años la receta fue evolucionando y poco a poco se incorporó una variedad de especies y hierbas para darle más sabor, y como un toque final se agregó el acompañamiento de las salsas como la mayonesa o el ají. En sus inicios el consumo de pollo a la brasa estaba limitado a la clase alta debido a su precio. Sin embargo, a partir de la década de los 70 su popularidad creció exponencialmente, convirtiéndose en un plato accesible para todas las clases sociales. La popularidad del plato fue tal que en el 2004 finalmente fue declarado como Patrimonio Cultural de la Nación. Puta, qué rico, Y es así como se originó este exquisito plato que nos reúne cada fin de semana en la pollería para degustar nuestros sagrados alimentos. Arroz chaufa. Como ya todos sabemos, esta comida proviene de la fusión de la comida china con la comida peruana. Durante la inmigración asiática en el país, muchos de ellos empezaron a asentarse en las ciudades del Perú. Estos inmigrantes trajeron consigo sus costumbres culinarias, incluyendo el uso del arroz salteado, la salsa de soya, el jengibre, el aceite de sésamo y técnicas como el salteado en wok. Pero al no encontrar todos los ingredientes chinos, empezaron a adaptar su cocina a lo que había en el Perú, combinando sabores locales con sus técnicas orientales. Y así es como nació el arroz chaufa, fusionando el arroz frito de los chinos con los ingredientes peruanos. Poco a poco muchos inmigrantes chinos abrieron chifas, restaurantes y lo adaptaron al paladar peruano, y el término chao fan se peronizó como el término chaufa. Hoy en día el arroz chaufa no solo se considera parte de la cocina chifa, sino también parte esencial de la gastronomía peruana. Causa limeña. La causa es uno de los platos más emblemáticos del Perú. Los orígenes de la causa son muchos, pero uno de los más conocidos nos remonta a la época precolombina. En las altas tierras andinas, la papa ya era cultivada y consumida por las antiguas civilizaciones peruanas, pues con más de 3000 variedades de papas originarias del Perú, este tubérculo era un alimento sagrado y fundamental para las culturas andinas. Aunque no existía la causa aún como la conocemos, los pueblos prehispánicos ya preparaban papas sancochadas y las mezclaban con ají amarillo o molido y unas hierbas locales, formando masas que servían como base alimenticia. Esta mezcla podría considerarse como el antecedente más antiguo de la causa. Con la llegada de los españoles se introdujeron nuevos ingredientes como el limón, el aceite y diversas especias, cambiando la forma de cocinar y servir este alimento. En este contexto, la causa empezó a tomar forma como un plato mestizo
guiso, combinando la papa andina con ají, limón y aceite. Se dice que durante esta época la causa no tenía relleno, era más como una masa compacta. Una de las historias más difundidas sobre el origen del nombre data en la época de la Guerra del Pacífico, cuando el Perú se enfrentó a Chile, y durante estos años las tropas peruanas carecían de recursos, y fue entonces cuando las mujeres limeñas, buscando ayudar a los soldados peruanos, comenzaron a vender este plato hecho con ingredientes sencillos y baratos. Al momento de ofrecerlos decían que era por la causa limeña, refiriéndose a la causa nacional, y es así que este plato fue difundido y reconocido por los limeños hasta lo que hoy conocemos como la causa limeña. Y ya con los años la causa fue ganando más protagonismo, introduciéndose rellenos como pollo desmenuzado, atún con cebolla y perejil, mariscos. ¡Por la causa! Nos trasladamos a la selva amazónica para hablar del plato más popular de esta región, el juane. Mucho antes de la llegada de los españoles, los antiguos pueblos de la selva peruana ya preparaban alimentos envueltos en estas hojas de bijao o plátano, y lo hacían particularmente porque eran resistentes al calor, y bueno, también es porque están en todos lados. Esta técnica no solo permitía conservar la comida, sino también para transportarlas durante largas travesías de caza o pesca. La preparación consistía en masas hechas con huevos de aves silvestres, yuca, maíz mezclado con pescado o carne de monte, y todo cocido envuelto por las hojas. Era una especie de alimento portátil, práctico para la vida en la selva. Con la colonización de los españoles, llegaron ingredientes totalmente nuevos para los pobladores indígenas, como el arroz, las gallinas, aceitunas, huevos de corral, manteca y especias como el comino o la pimienta. Estos productos comenzaron a reemplazar y complementar los ingredientes autóctonos. Es así que la yuca fue desplazada por el arroz y la carne de monte por la gallina, dando forma al juane moderno. Durante la evangelización, los misioneros asociaron esta comida tradicional a la festividad de San Juan Bautista, y es a partir de entonces que se comenzó a preparar el juane cada 24 de junio, día en el que se celebra esta festividad, y su nombre se dice que deriva justamente de San Juan, y su forma redonda se relacionaría simbólicamente con la cabeza decapitada del personaje bíblico, consolidándose como un plato festivo y simbólico de la identidad amazónica. Pachamanca. La pachamanca es uno de los platos más antiguos y netamente peruanos. Su origen se remonta a tiempos prehispánicos, lo que lo convierte en uno de los platos más ancestrales del país. Su nombre proviene del quechua pacha, que significa tierra, y manca, que significa olla, lo que literalmente se traduce como olla de tierra. En primer lugar, es importante mencionar que ya desde hace más de 3000 años, diversas culturas andinas como los chavín, guarín o nazca utilizaban técnicas de cocción en hornos subterráneos. Así, la pachamanca no nació con los incas, sino que fue heredada y perfeccionada por ellos. Durante el imperio incaico, esta práctica se volvió aún más ceremonial. Se realizaba para agradecer a la Pachamama, lo que vendría a ser la madre tierra. La gente sepultaba algunos alimentos y agradecían por las cosechas. Este rito se volvió tan importante que se integró en rituales como el Inti Raymi. La Pachamama no solo era un alimento, sino un símbolo de unión. Las familias y comunidades se reunían, cada una aportando ingredientes. Es así que algunos traían papas, habas, carnes, maíces o camotes. Todo se cocía bajo tierra con piedras calientes, se cubrían con hojas, tierra, sacos y generaba un sabor ahumado. Con la llegada de los españoles, si bien muchas costumbres andinas fueron reprimidas, la pachamanca sobrevivió. De hecho, se adaptó a la inclusión de nuevas carnes como el cerdo, el cordero y condimentos como el ajo. No obstante, el respeto por la tierra y el proceso de cocción comunitaria se mantuvieron. Hoy en día, la pachamanca sigue vigente, no solo en las zonas andinas, sino en muchas regiones del país, ya sea en forma tradicional, cocinado bajo tierra, o en su variante moderna, conocida como pachamanca a la olla. Pero sin duda, este platillo es el más representativo del Perú rural, y por mucho el plato más peruano. Y eso fue todo. Recuerden que los orígenes nunca son del todo exactos, pero eso no le quita valor a la riqueza de nuestra gastronomía. Y sí, puede que haya dejado muchos platos por fuera, pero eso solo demuestra lo extensa y diversa que es la cocina peruana. En fin, si te gustó el video puedes apoyarlo con un like y suscribiéndote. Nos vemos.